Comenzamos con el libro de Devarim, Deuteronomio, la parashá Devarim del 1:1 al 3:22 del libro de Devarim, Deuteronomio. Eh, Devarim quiere decir, Devarim quiere decir palabras, son las palabras. Y es en el hebreo. Y es la palabra que se usa en el inicio de la parashá. Entonces, ¿de qué se trata? Y ya lo vimos, ya mencionamos la palabra de lo que se trata. Y lo que se trata son palabras. Muchos dicen que el Devarim se trata de la repetición de la Torah y vamos a ver acerca de eso. Vamos a darle un análisis a ese pensamiento. Veremos si es correcto o no. Y vamos a regresar a los primeros 4 libros solo para tocarlos y más o menos ir dándole un enfoque a este último libro. Por ese concepto de que este podría ser la repetición de la Torah. Vamos a observar los temas principales y vamos a ver si están incluidos o faltan en el libro de Devarim. Muy bien. Primero vamos a ver el libro de Génesis, Bereshit. El libro de Génesis, ya hemos visto, su tema principal es la identidad. Ese es el tema principal del libro. Pero en Devarim casi no menciona ninguna de las historias que vemos aquí en Génesis. La historia, por ejemplo, de la creación, o la historia del diluvio, la historia de los patriarcas, o la historia de José, o la historia de los hermanos de José. Todo esto no aparece en este libro de Devarim, de Deuteronomio. En el libro de Éxodo solo encontramos escasos detalles del Éxodo en Devarim. Nada sobre el tabernáculo, aunque encontramos alguna experiencia, una historia del monte del Sinaí y la del becerro de oro. Y ya sabemos que el tema principal es la redención. Pero no abunda. O sea, en el libro de Devarim no encontramos demasiados detalles de eso. Luego vamos al libro de Vayikra. Aquí nuevamente Devarim casi no es mencionado en ninguno de sus mandamientos, de las historias, aparte de algunas leyes que se tocan, que tienen que ver con la Parashá Kedoshim, y algunas leyes de alimentos a consumir aparecen, pero apenas en resumen. El tema principal del libro es la santidad en este libro. Y finalmente vemos el libro de Bamidbar, que es en el desierto, que es de donde venimos viendo, saliendo. Ya terminamos la semana pasada el libro de Bamidbar y ahora estamos comenzando en este libro. De hecho, Devarim cuenta las historias de los espías, también cuenta la derrota de Sihón y Og, con algunos cambios menores importantes. Sin embargo, apenas se mencionan las historias restantes que se encuentran en Bamidbar, de las que hay muchas, hay tantas historias que contar y esas no aparecen en el libro. No encontramos una revisión de los mandamientos aquí, por ejemplo, la de los nazareos o la de la revisión de la mujer que adultera o alguna de esas, etcétera. No hay ninguna mención ni ninguna mención de esos mandamientos. Además, Devarim contiene numerosos mandamientos que nunca antes habían sido mencionados.
Ciertamente, si el libro fuera un resumen o una repetición, entonces deberíamos esperar que contuviera eso y no material nuevo. Eh, o sea, no pareciera que fuera una repetición. Podemos concluir que Devarim no es una repetición en la Torah. Entonces, ¿qué es Devarim? Si estuviéramos hablando de una musicalmente, si hubieran notas o canciones que tocar en todos estos libros, Devarim definitivamente viene a ser como una canción nueva, porque aquí vienen cosas nuevas. Debemos considerar también la audiencia. Una parte de ella vio los milagros, o sea, una parte eh, de la audiencia que va a escuchar este libro, porque es en resumen, de Barim, las palabras, es un largo discurso o son varios discursos dirigidos a esta audiencia que estoy diciendo que es la nueva generación. No es una audiencia que posiblemente vivió muchas de las historias que se vivieron en el Éxodo y mucho menos, mejor dicho, mucho menos en el Éxodo y ni tampoco en Bamidbar, aunque sí, ahí pudieron haber nacido en el proceso. Estas personas que van a escuchar este mensaje. Habiendo dicho eso, podemos considerar que Moisés va a afinar mucho su mente, mucho su corazón para darle lo mejor de su discurso, lo mejor que él tiene, y en ponérselo a esta generación que está por entrar a la tierra prometida y por ende empezar otra etapa, una etapa que ellos tienen el honor de comenzar. Eh, es, eh, Aquí es impresionante porque de las gentes que salieron de Egipto, que se les dijo que iban a ir a la tierra prometida, la mayoría no están aquí. La mayoría ya murieron a esta época. Y esta es la generación nueva. Ya sabemos la historia de lo que sucedió. Podemos saber, imaginarnos qué es lo que sucedió aquí en este libro. Eh, Mejor dicho, en el libro de Bamidbar, y que es aquí Moisés está ya frente a Jericó, dando este impresionante discurso. Eh, Quiero poner en nuestra mente el aspecto de que este libro tiene mucho de revelación. Y esa palabra es muy importante. La voy a mencionar más adelante. Primero identifiquemos qué tipo de estructura tiene el libro en este libro que estamos iniciando. Devarim es la revelación. Y lo voy a decir con otra palabra. Devarim es el Apocalipsis. Y estoy siendo intencional en usar esa palabra. Apocalipsis quiere decir revelación. Y Devarim es una revelación, es la revelación de las palabras. Lo que va a contar Devarim tiene que ver con la revelación de Dios. Y eso es lo que a Moisés va a entregar, esa revelación a esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Y he estado hablando de que la Torah es un manual excelente
para los últimos tiempos, porque casi que se está repitiendo todo, si podemos ver, si podemos discernir todo lo que está sucediendo eh, en los últimos tiempos. Aquí, en la época de Egipto, vino Dios y literalmente con su mano fuerte y brazo extendido, secuestró a su pueblo, lo agarró y voy a decir una palabra intencional, arrebató a su pueblo de la mano de Faraón. Eso es muy importante, porque así fue. No dudo que Dios tenga esa misma fuerza como lo va a hacer en los últimos tiempos. Y por eso estoy usando esas palabras para ir como irnos en este tiempo tan inusual que estamos viviendo, este tiempo tan raro que estamos viviendo, donde eh, igual que a Israel cuando estaba en Egipto, que fueron literalmente esclavos y que a nosotros hoy en día se nos está tratando de imponer ese status quo que tenía Israel en Egipto eh, de esclavitud. Y ya ven que es muy interesante. Entonces, como decíamos, Devarim es un libro de discursos. Es un libro de discursos. Es una, es un libro que tiene que ver con esos discursos que estoy diciendo. Son discursos sumamente importantes. Puedo pensar que la revelación de Yeshua, que fue dada a través a Juan, a- al discípulo, a Juan, y él dio esa revelación. Puedo ver la similitud entre estos dos libros, donde se está entregando esa revelación. Es muy interesante porque aquí uno de los temas importantes es el hecho de tener el pacto fundamentado en el corazón de cada persona. Uno. Dos, tener la disposición de arrepentirse, hacer teshuvah, de abrazar el pacto. Y abrazar el pacto implica, recuerden, esto es estas personas que están abrazando o a quien Moisés se está dirigiendo, son personas que teológicamente no son muy cultas. Están pasando por esa educación que Dios les está dando. Eh, y claro, Moisés está esculpiendo esa revelación en sus corazones, está dando eso. Pero para poder llegar a comprender esto se requiere tener fe, se requiere tener fe, se requiere tener teshuvah. Teshuvah quiere decir retornar al pacto, o sea, dar la vuelta de donde uno va caminando y regresar al pacto. Hay que regresar al pacto. Y es interesante que esas son las directrices que Moisés traza como un requerimiento importante para esta audiencia, porque la tierra prometida está ahí enfrente y tienen que estar listos, porque van a entrar a una guerra espiritual. Van a entrar a una guerra espiritual y eso es tremendo. Eso es un gran mensaje para nosotros. Nosotros estamos viviendo los fines de los tiempos.
Eh, y es evidente, bueno, que ya entramos, pero esta guerra espiritual se va a recrudecer. Esta guerra espiritual va más profunda. Y Moisés está preparando a esta gente para esa guerra espiritual que viene. Y ellos van a entrar. Entonces, aquí va a dar este discurso, a priori a este evento, a que ellos están preparándose. Ellos están preparando para enfrentar al enemigo más fuerte que ellos tienen, un enemigo que ya rechazaron una vez, que les costó 38 años en el desierto por haber rechazado a ese enemigo. Y los que lo rechazaron murieron. Ahora, esta generación está en la misma situación, en la misma exacta situación, nada más que los tienen más cerca de la tierra. Esa es la diferencia. Que los otros que decidieron no queremos entrar a pelear a esa tierra. Y Dios los dejó en el desierto por 38 años más para tratar con ellos. Es tremendo. Entonces aquí está esta gente. Son jóvenes. Necesitan el pacto. Necesitan la presencia de Dios. Necesitan la dirección de un líder fuerte como Josué, que ya vimos que es la casi extensión de Moisés en dos videos anteriores. Y van a entrar a ese escenario que hace 38 años la generación anterior no quiso entrar. Entonces, este discurso va a ser una clave para animarlos a que entren. ¿Y qué? Qué bonito. Aquí está Moisés animándolos a que entren. El Espíritu de Dios que opera en Moisés está animándolos a que entren a poseer la tierra que Dios prometió para su pueblo, porque es importante, ¿verdad? Dios está usando a esta generación para dar ese paso a ese evento que ellos lo están dando, están cruzando el Jordán para dar ese paso y conquistar la tierra. Ese paso tiene consecuencias proféticas a lo largo de la historia de todo el pueblo de Dios. Y ese es el paso que hoy mismo nosotros debemos tomar de caminar y decir, yo quiero entrar en esta guerra espiritual. Y yo voy a poseer la tierra. Yo voy a poseer esa tierra. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Muy bien. Sí, como dije, Devarim, las palabras, es un libro de discurso. Y la clave para comprenderlo radica en el hecho de reconocer que es un gran discurso muy importante de Moisés, el cual él disertó antes de morir. También veremos que hay varios discursos breves, uno que introduce ese discurso principal y otro que forma la conclusión. Todos estos discursos están dirigidos a esta nueva generación para animarlos, para fortalecerlos. Esa es el- la columna dorsal de la fuerza de cada una de estas personas que necesita para entrar. Si no tenemos claro, a mí eso es lo que yo puedo percibir y discernir de este discurso. Si Moisés sabe que si ellos no tienen claro
para qué van, por qué van, qué pacto tienen con Dios, cómo Dios los va a fortalecer. Si ellos no tienen nada de esto claro, entrar va a ser un caos. Entonces, para Moisés es clave este discurso, decirlo. Es muy importante porque le va a dar la munición psíquica, espiritual, la fortaleza el respaldo de Dios, de conocer su pacto para poder vencer. Si no tienen eso, no le va a ir mal, obviamente. El estilo que usa este libro es único y está escrito casi en su totalidad en primera persona, en contraste con los otros 4 libros de la Torá que están escritos en tercera persona. Gramaticalmente podríamos decir que los discursos se citan en primera persona, mientras que las narraciones, que son historias, generalmente se dicen en tercera persona. Por lo tanto, para determinar dónde comienza y termina cada discurso, simplemente necesitamos leer el libro, notando dónde están estos cambios de primera persona a tercera persona, es decir, el modo, el modo de la narración regular de la Torá pasa a primera persona y ahí es una citación directa de Moisés mientras él está hablando. Y estas transiciones las podemos encontrar en capítulo 1 del 1 al 7, en el capítulo 4, 40, versículo 40 al 5, 2, en el capítulo 26, del 16 al 27, capítulo 26, versículo 16 al 27, capítulo 27, 2, en el capítulo 28, 69 al 29, 2, y en el capítulo 30, 19 al 32, 1. Ahí es donde están esas transiciones que se dan de tercera persona a primera persona y por lo tanto dónde y cómo comienza cada discurso. Entonces, pasemos y vayamos identificando los discursos, ¿verdad? Esos discursos que Moisés fue dando. Entonces, por ejemplo, el discurso número 1. Echemos un vistazo rápido a los versículos de apertura del libro de palabras de Barim, del 1 al 7, y notemos cómo los primeros 5 versículos están escritos en tercera persona. Veamos Deuteronomio 1, del 1 al 5, y dice: estas son las palabras, es Devarim, Devarim es palabras. Estas son las Devarim que habló Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en Arabá, frente al Suf, entre Param, Tofel, Labán, Haserot y Disahab. O sea, están frente a la tierra. 11 jornadas hay desde Horeb por el camino del monte Seir hasta Cades Barnea. En 11 días pudieron haber hecho ese recorrido desde monte Horeb y lo hicieron en 38 años. Lo completaron. Anduvieron en cualquier tipo de problemas y en cualquier tipo de situaciones que son las que describe el libro de Bamidbar en el desierto. Son las historias en el desierto. El versículo 3 dice: y sucedió en el año 40, en el mes 11, en el primer mes,
que Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había ordenado acerca de ellos. Y después de derrotar a Sejón, rey amorreo, que habitaba en Hesbón, y de vencer a Edrei y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot. Allende al Jordán, frente al Jordán, pues en tierra de Moab, se encargó Moisés de explicar esta ley diciendo. Esto es el discurso de introducción, este que acabamos de leer. En el siguiente versículo, con la primera oración del discurso de Moisés, leemos, Jehová, es el versículo 6, Jehová nuestro Dios. Oh, perdón que no sé, está detrás de mí, pero cometí el error de poner un color que me lo anula, pero lo voy a leer. Jehová nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, nos habló en Horeb diciendo, bastante tiempo habéis permanecido en el monte. Muy bien, este versículo y los siguientes están escritos en primera persona. Hay un cambio. Jehová nuestro Dios ya va a primera persona. Ya somos nosotros los que estamos hablando. Jehová nuestro Dios. Aquí la escritura, el discurso se individualiza. El discurso se vuelve personal. El discurso está dirigido a individuos. El discurso, si queremos ser nosotros y parte de esos individuos, está dirigido a nosotros y vamos a ver que sí está dirigido a nosotros. En los versículos que siguen vemos cómo este discurso continúa desde así en el 1, del 1 al 6 al 4:40. Capítulo 4, versículo 40. Es decir, los próximos 4 capítulos. Toda esta sección está escrita en primera persona. Por lo tanto, constituye el versículo el discurso de introducción. No, sí. Ahora vamos a identificar el discurso principal, que es el discurso número 2. Los primeros 5 versículos del capítulo 5 introduce el próximo discurso de Moisés. Aquí nuevamente el versículo de apertura comienza en tercera persona, pero cambia inmediatamente a primera persona, tan pronto como comienza el discurso. Y ahí dice, lo voy a leer, dice 5:1. Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, esto está en tercera persona, oye Israel, los estatutos y ordenanzas que hablo hoy, ahí cambia, hay una primera persona, y a vuestros oídos, para que los aprendáis y los pongas por obra. Muy bien, aquí no está diciendo, miren, escojan aquí, escojan allá, o pueden al final decir si sí o si no. No, esto es necesario justo para tener el entendimiento de poseer la tierra. ¿Dónde termina este segundo discurso? No tenemos tiempo de leerlo hoy porque son 26 capítulos. Esta observación es clave para comprender que el libro de Devarim, ya que este discurso principal de 20 capítulos surgirá como el enfoque principal de este libro.
Después de este discurso principal, cuando lleguemos al capítulo 27 al 30, encontraremos dos discursos cortos más que se relacionan directamente con el discurso principal. Y finalmente, del capítulo 31 al 34, eh, vamos a regresar, eh, vamos a regresar a, perdón que no puse la cita que estaba leyendo, que es esta. Entonces Jehová convocó a Moisés, aquí la pongo nuevamente, y les dijo: oye Israel, está en tercera persona. Y hay un cambio, o sea, es interesante, porque esto lo hemos visto, lo vamos a ver también en el libro de Marcos. Oye Israel, que está en tercera persona, los estatutos y decretos que yo te hablo hoy, en primera persona, a vuestros oídos, para que los aprendáis y los pongas por obra. Entonces, como venía diciendo, la siguiente o los siguientes capítulos del 31 al 34 de Devarim habla de regresa. Es un implícito teshuvah al estilo narrativo regular de la Torah, ya que concluye como la historia del último día de Moisés. Entonces aquí vamos a ver una tabla de los discursos, que son los siguientes. El primer discurso. Este primer discurso, perdón, solo voy a prepararme para algo que no... Muy bien, este primer discurso lo hablamos, que es el primer discurso, capítulos 1 al 4, que es el discurso de introducción. El segundo discurso, del 5, capítulo 5 al 26, que es el discurso principal. El tercer discurso es del 27 al 28. Es la advertencia, que en hebreo se llama tojaja, y el pacto. Es una advertencia. Si no entras en esto, esto va a pasar. O sea, es una parte muy, muy, muy importante. Muy importante. Y el cuarto discurso, que es Teshuvah, es como retorna. Entonces, después de haber dicho lo que se ha dicho, es tiempo de retornar. Entonces, el discurso principal, el discurso principal, eh, este es el más largo, por lo que comenzamos buscando cuál es el tema principal. Luego vamos a ver cómo el discurso 1 realmente introduce al discurso principal. Para ayudarnos a identificar el tema principal del discurso principal, valga la redundancia, sin la necesidad de leerlo en su totalidad, supongamos que Moisés va a emplear un método que se llama la regla de oro eh, para un discurso organizado, es decir, él eh, va a usar este método. Di lo que vas a decir. Dilo o prepara lo que vas a decir. Dilo y di lo que dijiste. Da lo que dijiste. Eh, Pronto veremos cómo Moisés sigue maravillosamente esta regla de oro en este discurso. Veamos cómo Moisés comienza este discurso principal observando cómo explica a la gente qué esperar. Escucha, Israel. Escucha, Israel. Básicamente, y dice, convocó entonces Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, escucha Israel.
Los estatutos y decretos, eso quiere decir los hukim y los mishpatim, que yo hablo hoy a vuestros oídos para que los aprendas y los pongáis por obra. O sea, este es el punto. El punto es no simplemente eh, es oír, es escuchar, es poner atención y ponerlos por obra. Es básicamente lo que él está buscando. Moisés está buscando de que estas personas pongan esto por obra. ¿Por qué? Porque van a luchar. Si ellos no tienen esto claro a la hora de entrar a luchar, o sea, aquí Moisés les está dando las municiones que necesitan moralmente, espiritualmente, para entrar a poseer la tierra. Y tiene que ver con el pacto que Dios ha hecho con ellos. Tienen que tener claro ese pacto. Si no tienen claro el pacto, ¿por qué van a pelear? Esta introducción nos dice que este discurso contendrá hukim, que son eh, mandamientos o leyes que no son fáciles de entender, y mishpatim, que son normas o reglas que deben ser estudiadas y observadas precisamente. Eso es lo que encontramos cuando estamos leyendo el discurso. Sin embargo, no comienza inmediatamente a darlos. Moisés escribe en la primera sección de su discurso cómo y cuándo se dieron por primera vez estas leyes. O sea que él hace una reseña de cómo fue que los obtuvieron. ¿Por qué está dando una reseña? Porque ellos no estaban ahí. O muchos de ellos no estaban ahí. A mí este aspecto me impresiona porque en una generación normal donde los papás no mueren como murieron ahí, que todos murieron, y se quedan básicamente estos chicos que van a entrar a poseer la tierra, no no están recibiendo las instrucciones de sus padres. Las instrucciones de sus padres son claves. O sea, yo voy a ir a la guerra, mi papá me va a dar consejos. ¿Cómo ir a la guerra? ¿Por qué voy a ir a la guerra? ¿Qué debo de tener en mi corazón? ¿Cómo debo de cubrirme? Etcétera. Mi papá me va a aconsejar. Ellos no tienen papá, tienen a Moisés y Moisés está haciendo esa representación de estos chicos que van a la guerra, a poseer esta tierra que Dios prometió. Moisés está haciendo ese papel. Moisés está dando esa instrucción tan necesaria para entrar. Clave, es clave. Estamos aquí nosotros ante una situación de ir de últimos tiempos, de ir a poseer la tierra que Dios tiene para nosotros y necesitamos escuchar instrucciones. ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación que estamos enfrentando hoy? Este momento tan controversial, inesperado. Nadie nos entrenó para lo que estamos viviendo hoy. Tenemos situaciones totalmente nuevas. Nuestros padres no nos pueden aconsejar exactamente para lidiar con la gran gama de situaciones que tenemos hoy. Se nos pone enfrente el clima, que se nos pone enfrente la demagogia, los políticos, todo está enfrente y todo es nuevo, todo es confuso. Bueno, aquí ellos están, todo es nuevo, una guerra nueva, una guerra confusa.
posiblemente esta generación anterior no hubiera habido necesidad, o sea, si hubiera estado ahí los padres y ellos son los que fueran a entrar a poseer la tierra, ellos no hubieran tenido necesidad de este discurso. Ni siquiera los hijos, porque los padres le pasan a los hijos su experiencia, pero ellos no tienen esa ventaja que todas las generaciones tienen. Pero la nueva generación sí requiere una explicación. Y esta explicación es este discurso que está dando Moisés, que se vuelve su ayo. Y una explicación así la encontramos en el libro de Gálatas, el capítulo 3, 23. De esa misma forma, de manera que la ley es nuestro ayo, fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Fue para llevarnos al Mesías, para que Él es quien nos justifica por la fe. Entonces, la ley es nuestro ayo. La Torá es el maestro que nos lleva al Mesías para que seamos justificados por la fe. Aquí también el discurso está dando ese aspecto. Como vimos hace unos videos anteriores cuando Moisés le pega a la roca y vimos cómo eso parecía algo más como falta de fe que otra cosa. Y eso es lo que a Dios no le gustó. Porque solo por fe somos justificados. O sea, aquí este discurso igual hay que asimilarlo por fe. En otras palabras, en lugar de comenzar un discurso inmediatamente con este conjunto de leyes que venía hablando, él hace un prólogo de estas leyes explicando primero por qué todas estas cosas hay que guardarlas, por qué todas estas normas y decretos hay que guardarlos, seguido de una historia de cómo las recibió por primera vez en el monte del Sinaí hace 40 años, hace 30, 40 años. Eh, entonces, para apreciar este capítulo introductorio y entender por qué contiene esa repetición de las 10 palabras, revisemos cuidadosamente el flujo del tema. Vamos a ver la introducción, que ese es el discurso que nos lleva ahí. La introducción principal, que nos explica la obligación y pacto. Como primer punto, Moisés enfatiza cómo estas leyes que él va a enseñar fueron dadas como parte integral del pacto entre Dios y los hijos de Israel en el monte Sinaí. Recordemos que cuando esto sucedió en el monte Sinaí, Dios no los tenía, no los había alineado al pueblo a pasar 40 años en el desierto. Como por eso en el versículo que dice que desde el monte Oreb hasta Cades Barnea son 11 jornadas, 11 días, que se volvieron, no hice la cuenta cuántos días son, pero son un montón, 40 años, ¿verdad? En vez de 11. Se volvió un gran problema y la generación cambió. Pero la intención de Dios era hacer pacto con ellos, tener esa revelación, la experiencia de su espíritu, tener su fe elevada y ir a conquistar la tierra. Pero ellos se metieron en un lío. Empezaron pero ¿por qué por qué estoy comiendo maná y por qué no como carne?
preferiría morir en el desierto, yo quería los pepinos de Egipto, bla, 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 bla. Todo eso que va pasando y ese es como un dominó que va cayendo, va obstaculizando todo el proceso de poseer la tierra en 11 días. Entonces, en Deuteronomio 5, 2, 3 dice, Jehová nuestro Dios estableció un pacto con nosotros en Horeb. Aquí está, o sea, punto principal. Tenemos un pacto con Jehová. Somos soldados de Él. Estamos enlistados en su reino. Punto uno. Tenemos un pacto. Nuestro pacto nos da seguridad, nuestro pacto nos da cobertura, nuestro pacto nos da fuerza, nuestro pacto Dios lo apoya, nosotros somos fieles al pacto, Dios es fiel al pacto. Y todo va a salir bien por nuestra fidelidad al pacto. Punto número uno. Hey, estamos en los tiempos finales. Tenemos que tener ese concepto que nuestro pacto muy dentro de nosotros, afinado en nuestra mente, en nuestro corazón, saber de qué se trata. Ese pacto le está diciendo ahí, voy al capítulo 3, perdón, al versículo 3 de que estoy leyendo aquí. Ese pacto no fue con nuestros padres con quienes Jehová estableció ese pacto, sino con nosotros, los que hoy estamos vivos, aquí, los que estamos aquí, todos vivos, todos nosotros los que estamos vivos, somos los benefactores de este pacto. Tengámoslo claro. Vamos a una guerra, vamos a enfrentarnos a nuestro enemigo, sepamos cuál es nuestro pacto. Y de eso se trata este discurso. La mayoría de los miembros de esta nueva generación no estuvieron presentes en la experiencia del Monte Sinaí, sino primero Moisés tuvo que recordarle a los hijos de Israel que su obligación de guardar sus leyes se deriva de este pacto en el Monte Sinaí. ¿Por qué? Porque guardar los mandamientos es lo que los hace santos. Por ejemplo, yo conozco a Dios, yo conozco a Jehová. Y porque yo conozco a Jehová, yo reconozco que Él es mi Dios. Y porque yo lo conozco, yo voy a guardar el Shabbat. Y porque yo lo conozco, yo voy a honrar a mi papá. Y porque yo lo conozco, yo no voy a mentir. Entonces, porque yo he hecho ese pacto con Él, yo voy a hacer cosas que me separan, me apartan del resto de la humanidad que no ha hecho este pacto. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo cosas que me apartan. Lo que yo hago, los demás no lo hacen. Eso se llama santidad. Eso es simple, es simple. Porque yo hago esto y los demás no lo hacen, entonces soy distinto, soy apartado para Dios. No es, no es esa mística religiosa babilónica santidad.
Es simple. Retorno, arrepentirme. Ay, sí, me huele, me arrepiento. Eh, yo veo valor en eso, pero no el valor tan grande como de yo intencionalmente caminar en el mandamiento de Dios. Porque eso es lo que me aparta. Y como yo me estoy apartando haciendo esas cosas por fe, por fe, lo hago por fe. Porque solo por eso voy a ser justificado. Solo por eso. Y eso es todo lo que en el libro de Romanos está explicando. La justificación no la encontramos en hacer y no, porque lo estoy haciendo por fe, porque yo sé que me entrego a Él por fe. Lo hago. No lo razono, simplemente me entrego por fe, porque le creo. Mi emuná está enlazada con Dios porque he tenido una experiencia personal con Él que me hace ser libre con Él. Me, me da esa, me da esa placer de ser libre con Él. Y me lo gozo, me lo gozo. Por lo tanto, las dos tablas en las que fueron inscritas ese pacto se conocen como las tablas del pacto. Y por esta razón que Moisés repasa las primeras 10 palabras. Antes de comenzar una enseñanza de Hukim y Mishpatim y de decretos y ordenanzas detallados más adelante en el discurso. Entonces, el pacto es muy importante. Moisés viene a decirles, miren, tenemos un pacto y ese pacto es nuestra herencia. Es trasladado milagrosamente de generación a generación. Los padres lo pasan a los hijos, los padres lo pasan a los hijos, los padres lo van pasando a los hijos. No los pastores a las ovejas, los padres a los hijos. Este es el diseño. Así como Abraham lo pasó a su hijo y Isaac lo pasó a su hijo y Jacob lo pasó a sus hijos. Así lo pasamos a nuestros hijos, por enseñanza nuestra. Pero ellos no están, como decía yo, van a la guerra y sus papás no están, son huérfanos a la guerra. Moisés está haciendo la parte instructiva que ellos necesitan para ir a poseer la tierra, sabiendo que por fe, al hacerlo, al ser obediente a las instrucciones de Dios, Él va a enviar a ángeles, ejércitos de ángeles, que van a tomar la tierra por ellos y van a vencer a esos gigantes que están allá adentro. Es la única forma de vencerlos. Es la única forma de vencerlos, porque por sus propias pistolas no lo van a lograr. Por fe, sí lo van a lograr. Fe en creerle a Dios. Ahora viene la historia clave en esta sección introductoria, que cuenta, ese es del capítulo 5, del 20 al 30, cuenta esa historia de cómo los hijos de Israel inmediatamente tuvieron miedo después de, eh, de, de escuchar a Dios en el monte
las primeras 10 palabras, cuando empezó a hablar, le pidieron a Moisés, por favor, Moisés, sé nuestro intermediario para recibir estas palabras restantes. Ya dijo unas y nos estamos muriendo. Por favor, sé tú, recoge estas palabras y dínoslas tú, que ya no hable Dios. Como veremos, esta historia explica cuándo y cómo se dieron por primera vez las leyes que Moisés está a punto de empezar a enseñar. Y para aclarar esto, hay que leer y estudiar cuidadosamente estos versos, ya que nos ayudarán a comprender la estructura general del libro principal. Aquí, en el capítulo 5, versículos 29 a 30, aquí hay algo que es muy impresionante, que ya se empezaron a hablar las palabras y Moisés dice, ¿quién diera que tuvieran siempre tal corazón que me temieran y observaran todos los días mis mandamientos? Este es como un clamor de Dios. Ay, qué bendición sería, qué tremendo sería. ¿Qué daría yo? Hablando Dios, ¿verdad? ¿Qué daría yo para que ellos tuvieran siempre tal corazón que me temieran y observaran todos los días mis mandamientos, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre? ¿Qué daría yo? Que ellos pudieran acoger estas devarim, estas palabras que yo les estoy dando, para que les vaya bien. Él, es obvio, Dios está reconociendo que Él sabe que esas palabras no llegan tan fácil al corazón, no llegan a impactar la vida de sus hijos de la forma en que los transforme. ¿Qué daría yo? El versículo 30 dice, ve y diles, regresad, teshuvá, arrepiéntete a vuestras tiendas, pero tú permanece aquí conmigo para que te diga todo el mandamiento y los estatutos y decretos, los cuales enseñarás para que los cumplan en la tierra que yo les doy por posesión. Eso los va a hacer, los va a blindar literalmente. Los va a blindar. Y cuidaréis, o sea, no va a haber enemigo que pueda contra ellos. Cuidaréis de hacer tal y como Jehová vuestro Dios os ha ordenado. Esto ha sido el corazón de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. No os apartéis ni a derecha ni a izquierda. Andaréis por todo el camino de Jehová vuestro Dios, que Jehová vuestro Dios os ha ordenado para que viváis y os vaya bien. Prolonguéis los días en la tierra que vais a poseer. Ese es el corazón de Dios. ¿Qué daría yo para que esta gente lo hiciera? Y pensemos, este discurso está dicho para los hijos de los hijos, para los hijos de los hijos de los hijos, y etcétera. Si los hijos de Israel se hubieran atemorizado delante de Dios lo suficiente y hubieran puesto esas palabras en su corazón, los mandamientos adicionales de Dios inmediatamente después de estos primeros 10 mandamientos hubieran seguido bajando de la montaña. Pero no, ellos querían que Moisés se los leyera, tal como Moisés lo está haciendo hoy otra vez. Dios concede la petición que Moisés debería de actuar como su intermediario
para informarles eh, los mandamientos. Muy bien. El versículo 30 dice, aquí en rojo, ve y diles, regresad a vuestras tiendas, pero tú permaneced aquí conmigo, Moisés, para que te diga todo el mandamiento y los estatutos y los decretos, los mitzvah, los mitzvot, la mitzvah, el hukim y mishpatim, de los cuales enseñarás a los hijos de que los cumplan en la tierra que yo les doy en posesión. Cuidaréis de hacer tal como Jehová vuestro Dios ha ordenado. No os apartéis ni a derecha ni a izquierda. Este pedazo es clave para discernir todo el discurso principal. Los mandamientos de Moisés, que mejor dicho, los mandamientos que Moisés enseñará, ahora en este discurso son simplemente los mismos que Dios había dado por primera vez en el monte del Sinaí. O sea que aquí está emulando la experiencia en el monte del Sinaí en términos de mandar el mensaje principal. Después de que los hijos de Israel pidieran que se convirtiera Moisés en su propio intermediario porque les dio mucho miedo y no quisieron oír más. Como dije, el plan era que ellos recibieran la instrucción y que 11 días les tomara para llegar a la tierra y conquistarla. Y eso es lo que está como, ok, reset, retomemos el punto S en el monte Sinaí, trasladémoslo de la mejor forma como Moisés lo pueda transmitir a esta nueva generación que no los ha oído. Y él está haciendo su mejor esfuerzo para dárselos a ellos otra vez. Entonces, aquí hay una implicación muy fuerte, Tienen que arrepentirse. Aquí está haciendo la revelación trasladada y eso implica que tienen que arrepentirse. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que dejar lo que hacían y hacer lo que tienen que hacer, según la instrucción que Dios les está dando. Dejar de hacer lo que estaban haciendo y comenzar a hacer lo que Dios está demandando que hagan. Y este es exactamente el estilo de Juan escribiendo Apocalipsis. Y le dice a las iglesias, a los capítulos 2 y 3. Esto tengo contra ti, que no has hecho la lana, todo esto. Arrepiéntete, retorna ¿a dónde? Al pacto. Retorna al pacto. Sin el entendimiento del pacto, ir a poseer la tierra es caos. Cualquier cosa que se ponga ahí en frente, cualquier gigante que se ponga ahí, va a ser derrotado. Por mí, no. Por el que yo estoy representando. Porque lo estoy haciendo por fe. De hecho, el propio Moisés afirma esto explícitamente en los siguientes versículos, que se introduce claramente con este conjunto de leyes. Deuteronomio Devarim 6, del 1 al 3. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová vuestro Dios ordenó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis a tomarla en posesión, a fin de que o sea, al hacer estos mandamientos, tú te darás cuenta que el que está haciendo la guerra, que el que está venciendo es Dios, y eso me va a dar
claridad necesaria a mí para temerle a Dios. Tú, con tu hijo, el hijo de tu hijo, guardando todos los días de tu vida todos estos estatutos y mandamientos que yo te ordeno para que tus días sean prolongados, prolongados. Escucha, pues, oye, aquí viene esta parte. Oye, pues, Israel, y cuidarás de hacerlo, como te lo habló Jehová, el Dios de tus padres, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera. Oye, pues, oye, pues, oh Israel, y cuidarás de hacerlo, como te habló Jehová, el Dios de tus padres, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en la tierra que emana leche y miel. Escucha, oye Israel, Shema Israel. Esto tiene implicaciones fuertísimas. Shema Israel. En Deuteronomio 5:28 dice, y Jehová escuchó la voz de vuestras palabras mientras me hablabais. Y me dijo, he oído el son de las palabras de este pueblo. Lo que han indicado, lo que han indicado, bien han hablado en todo en cuanto han hecho. Que Dios le dijo a Moisés que debían permanecer en el monte del Sinaí para recibir los mandamientos, Hukim y Mishpatim, la mitzvah, el Hukim y Mishpatim. Entonces, este versículo 6.1, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová vuestro Dios ordenó que os enseñara para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis a tomar posesión. O sea, es clarísimo. Este pacto que tenemos entre tú y yo es el que tú, yo necesito tener este pacto con Dios, porque Él es el que me va a dar la victoria en la tierra, no yo. Yo sé que yo no puedo contra esos gigantes, son demasiado grandes. Y esto es lo que se nos está volviendo la revelación, el apocalipsis, que son los gigantes que tenemos aquí delante hoy en día, que sabemos que no tenemos mucha opción si lo hacemos a título personal, pero sí guardamos nuestro pacto con Dios, sí guardamos nuestra fe con Dios en lo que Él nos ha hablado, sabemos que vamos a tener victoria. Entonces Moisés explica cómo esta descripción de los mandamientos es la misma que sucedió en el monte Sinaí. Con esta base, es decir, con el capítulo 6, 1 al 3, concluimos que estas leyes que comienzan en el 6:4 son simplemente aquellos mandamientos que Dios le había dado a Israel a través de Moisés como una continuación de los mandamientos en, en el monte del Sinaí. Si es así, entonces el primer mandamiento de esta unidad especial de leyes no es otra que la primera porción de el Shema. Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Dios.
Jehová tu Dios con todo tu corazón, pues, con todo tu corazón, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas devarim que yo te ordeno hoy han de permanecer en tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino al acostarte y al levantarte. Este, este escenario de trasladarle a los hijos de Israel la instrucción específica y necesaria para ir a conquistar la tierra es el mismo que Yeshua toma, comenzando en el mismo punto. Cuando le preguntaron a él cuál era la primera mitzvah, él respondió exactamente de la misma forma que Moisés lo explicó aquí en la declaración de Shema. Esto está en el libro de Marcos 12, 28 al 33. Y dice, y uno de los escribas que los oyó discutir viendo lo que le respondió bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Él respondió, el primero es Shema Israel. Oye Israel. O sea, aquí lo está llevando justo. O sea, aquí está hablando con alguien que conoce la Torah y lo está llevando al punto donde Moisés lo citó. Oye Israel, Señor Jehová nuestro Dios, uno es. El Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayores que estos no hay otro mandamiento. No hay otro mandamiento mayor que este. Y él escribió, el escriba le dijo, Maestro, bien dijiste, en verdad que uno solo es, y no hay otro además de él. Y amarlo con todo el corazón, con todo tu entendimiento y con el alma, con toda la fuerza, como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Yeshua está llevando la conversación con este escriba a un punto donde este tema estaba siendo trasladado a los hijos de Israel, donde ellos necesitaban este pacto para ir a poseer la tierra. Y esta afirmación es fundamental, es especial, llevarla al corazón de sus seguidores, de los discípulos de Yeshua. Está haciendo exactamente lo mismo que Moisés estaba dirigiendo a los hijos de Israel cuando iban a entrar a poseer la tierra. O sea, no es casualidad que usó este versículo. O sea, él usó el versículo en el perfecto entendimiento y entorno de la misma forma que Moisés lo usó. Es básico, fundamental en las enseñanzas de la palabra de Dios. Conocer el pacto. Principalmente saber qué es lo que necesitamos para enfrentar lo que vamos a enfrentar. Para luchar contra lo que vamos a luchar. Porque no se va a poner mejor la cosa. Se va a poner más candente y ahora es cuando más el cinturón
debe estar amarrado en el pacto, lo debemos tener más fuerte en nosotros. Después de todos los mandamientos fundamentales, que es Shema, creer, emuná en Dios, y el mandamiento de amarlo con todo su corazón, lo encontramos en esta declaración, que sirve como una introducción al resto de los mandamientos. O sea, aquí no está diciendo, este es, no, de hecho, se sabe, se entiende, es sobreentendido que este es una compilación, la que Yeshua hizo, una compilación de las dos tablas, de los mandamientos, 5 primeros que son dirigidos hacia Dios, tienen que ver con Dios, y los 5 segundos que es dirigidos en forma horizontal hacia el prójimo. Entonces, estas son las palabras: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno de esos. En el versículo 6 dice, estas son las palabras que te ordeno hoy. Estas palabras que te ordeno hoy. Este es Moisés diciendo el discurso, acuérdese. Estas palabras que te ordeno hoy deben permanecer sobre vuestro corazón. Deben permanecer sobre vuestro corazón. Y las inculcará a tus hijos y hablarás de ellos sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Muy bien. Estas son las palabras que tenemos que darle a nuestros hijos. Aunque el núcleo de este discurso consiste en los mandamientos que Moisés recibió inicialmente en el monte del Sinaí, Moisés agrega algunos comentarios propios relacionados con el evento que ha ocurrido en el interín. Por ejemplo, esto lo vemos muy claro en esta porción, en capítulo 8. En el capítulo 8, sí estoy chequeando la hora, porque aquí dice, cuidaréis de cumplir. Ya es como Moisés dando una explicación mucho más explícita. Cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y os multipliquéis, y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Esto que estoy hablando, o sea, hay que cumplirlo. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para humillarte y para probarte. Es que va a ser la prueba superada o no va a ser la prueba superada, para saber lo que hay en tu corazón. Si guardaráis o no sus mandamientos. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Jehová. Tu vestido nunca se envejeció. Tu vestido nunca se envejeció. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Ni el pie se te ha echado en estos 40 años. Reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido Jehová tu Dios, para que guardéis los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole
a Él. Es impresionante porque pareciera que ellos no están huérfanos. Ellos no están huérfanos. No tienen a sus padres, obviamente, pero sí tienen su instrucción. Tienen la instrucción de Dios. Lo que se vuelve su fuerte, se vuelve su fuerte. Porque Jehová tu Dios te conduce a una tierra excelente, tierra de arroyos de agua, de fuentes y manantiales que brotan en la planicie y en la montaña. O sea, es interesante. Tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras, de granado, de tierra de aceite, de oliva y de miel, tierra en la cual no te faltará nada. Tierra cuyas piedras son de hierro y cuyos montes extraeráis el cobre, y siempre que comas, te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Cuídate, no sea que te olvides de Jehová tu Dios y dejes de observar sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Eh, no sea que, no sea que, cuando hayas comido y estés ya monteto y hayas edificado hermosas casas y las habites, y las vacadas y tus rebaños se incrementen y la plata y el oro se multiplique y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enaltezca y te olvides de Jehová tu Dios. Miren, esto es importante porque esto ya estamos leyendo. Aquí es como, este es como un consejo del papá que le está diciendo a sus hijos. Este es Moisés hablando más individualmente. Pero recuerden que estamos en el capítulo 8 y este es parte del discurso inicial en el capítulo 6, donde dice, oye Israel. Y ahí empieza. Y es la cita. Ese discurso inicial, el discurso principal, es exactamente donde Yeshua ubica al escriba. Y a nosotros, obviamente, también. Nos lleva al principio de este discurso. Y nos coloca ahí. Y le está diciendo, todos estos consejos. El versículo 15 dice que 14, tu corazón, no vaya a ser que tu corazón se enaltezca y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, que te condujo por el vasto y terrible desierto de serpientes abrasadoras y escorpiones, y en una región sedienta, carente de agua, te sacó agua de la roca del Pedernal. En el desierto te sustentó con el maná. Él te sustentó con el maná que tus padres no habían conocido, a fin de afligirte, o sea, a fin de afligirte, para ponerte a prueba, para poder hacer bien en tu futuro. Y ese es básicamente, estamos en el desierto, en una situación muy difícil para poner a prueba. Y ese es básicamente donde nosotros estamos ahorita. Nosotros estamos siendo puestos a prueba. Y no digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y mi mano me ha procurado esta riqueza. Antes bien,
Recordarás a Jehová tu Dios, pues Él es el que te da la fuerza para hacer riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como se ve en este día. Pero sucederá que si te olvidas completamente de Jehová tu Dios y andas en pos de dioses ajenos y les sirves y te postras ante ellos, tal como lo hicieron los hijos de Israel con las hijas de Midian, hoy os advierto solemnemente que habréis de perecer. Así como Jehová va aniquilando naciones delante de vosotros, así pereceréis vosotros también en pago por no haber obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios. Oye, Israel. Oye, Israel. Hoy pasas el Jordán. Hoy pasas a esa dimensión nueva, esa dimensión donde lo que Moisés está hablando se va a convertir en algo distinto. O sea, nuestra fe va a ser tan importante en esa tierra que este discurso va a cobrar vida. Hoy pasas al Jordán para entrar a desposeer naciones más numerosas y fuertes que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta los cielos. O sea, esto es casi lo que tenemos enfrente. Tenemos gobiernos que nos están haciendo la vida muy mal, mayores que nosotros, pueblos grandes, como dice el versículo 2, y alto, hijos de los anaseos, son gigantes, de los que tú conociste y oíste decir, ¿quién se enfrentará a los hijos de Anac? Estos gigantes tienen un poder increíble. Les sobra el poder. Pero hoy sabrás, que Jehová tu Dios es el que te pasa delante de ti. Fuego consumidor. Él los destruirá. Él los someterá delante de ti para que tú los puedas desposeer y examinar en breve, tal como Jehová te habló. Y cuando Jehová, tu Dios, los eche de tu presencia, por mi justicia me introdujo Jehová para poseer la tierra. Porque debido a la perversidad de estas naciones es que Jehová las expulsa delante de ti. Estas naciones ya llegaron a un punto de que son tan perversas que se parece mucho a la situación que vivimos. No es por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón que entras a poseer la tierra de ellos, tristemente, sino por la perversidad de estas naciones, es que Jehová tu Dios las expulsa delante de ti. Es por eso, no por nuestra santidad, no porque lo merezcamos, lastimosamente, pero es algo así como lo que estamos pasando hoy, ¿no les parece? De confirmar la palabra de Jehová que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, entiende pues que no por tu justicia Jehová tu Dios te da esta buena tierra para heredarla, pues eres un pueblo de dura cerviz. Recuerda
no olvides que provocaste a ira a Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste a la tierra de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes con Jehová. Aún en Horeb provocasteis la ira de Jehová de manera que se indignó Jehová contra vosotros y estuvo a punto de destruiros. Cuando subí al monte a recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová había establecido con vosotros, aunque no estuvieron ahí, permanecí en el monte 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. Y Jehová me dio las 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, y sobre ellas estaban todas las palabras que Jehová os había dado en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Y fue al final de los 40 días y 40 noches, cuando Jehová dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y Jehová me dijo, levántate, baja pronto de aquí, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha depravado. Pronto se han desviado del camino que les ordené y han hecho una imagen de fundición. Luego me habló Jehová diciendo, he visto a este pueblo y aquí que es un pueblo de dura cerviz. Deja que los destruya y borre su nombre debajo de los cielos. Monteé de ti una nación más fuerte y numerosa que ellos. Volví pues mi rostro y bajé en el monte las tablas del pacto en mis manos y el monte ardía en llamas. Miré y miré. He aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, os habías hecho un becerro de fundición, pronto os apartasteis del camino que Jehová os había ordenado. Entonces agarré las 2 tablas y las arrojé en mis manos, quebrándolas delante de tus ojos. Luego caí, postrado ante Jehová como la vez primera, 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, a causa del gran pecado que había cometido, haciendo lo que es malo a los ojos de Jehová para provocarlo a la ira. Porque me aterroricé ante la ira y la ardiente indignación que Jehová se había airado contra vosotros para destruiros. Pero también aquella vez me escuchó Jehová. Asimismo, contra Aarón se había indignado Jehová en gran manera para destruirlo, y también por Aarón oré en aquel tiempo. O sea, Aarón estuvo a palitos en ese momento. Perdón, luego el objeto de vuestro pecado, el becerro que habías hecho, lo quemé en el fuego. Lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta dejarlo fino como el polvo, y eché su polvo en el arroyo que descendía en el monte. Estos son los consejos de Moisés, los consejos personales que Moisés está dando. O sea, este discurso perdón, este discurso es un discurso muy personal, demasiado personal. Y
no quisiera que perdiéramos la oportunidad de verlo como tal, como eso que estoy diciendo. Estos son los consejos minuciosos que Moisés está dando a esta generación que va a entrar a poseer la tierra. Son consejos minuciosos que le está dando a esta generación para enfrentar este tiempo. Impresionante. Y el versículo 31 dice, perdón, 22. Y también en Tavera, en Masá, en Kibrot Ataba, seguiste provocando a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que os he dado, os rebelasteis contra el dicho de Jehová. Te rebelasteis contra el dicho de Jehová. Te rebelasteis contra los mandamientos. Suena muy actual. Contra los dichos de Jehová, contra las palabras de Jehová. Y no creísteis, ni le escuchaste su voz, no tuviste la fe de creerle. Ah, no, eso no. Habéis sido rebeldes a Jehová desde el día que os conocí. Caí postrado pues ante Jehová los 40 días y 40 noches, caí postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Jehová, oh Adonai, Jehová, no destruyas este pueblo y tu heredad que has rescatado con tu grandeza y a quienes sacaste de Egipto con tu mano fuerte. Acuérdate de tus siervos de Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su perversidad, ni su pecado. Su pecado es no hacer. La única definición, oigan, la única definición de pecado en la Biblia es desviarse de esto. Es la única definición que existe. La violación de los mandamientos de Dios. No sea que los de la tierra de donde sacaste digan, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido o porque los aborrecía, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Pues ellos son tu pueblo y tu heredad que tú sacaste con gran poder y con brazo extendido. No obstante, estos mandamientos mismos se dieron por primera vez hace 40 años. Él los está trayendo de regreso otra vez. Él los está trayendo de regreso. Y se los está diciendo a ellos de nuevo. La generación pasada cometió este error. Tu nueva generación, no hagas lo mismo. No cometas el mismo error. Además, como explican los versículos citados anteriormente, estos mandamientos comparten ese tema común, ya que todos se explican a la próxima entrada de los hijos de Israel a la tierra de Israel. Todo se explica. Moisés está dirigiendo, Dios está dándole a Moisés la oportunidad para que esta generación vaya bien. Entonces, ¿cuándo se dio este discurso por primera vez? Fue en el monte del Sinaí. Ciertamente en el monte del Sinaí. En ese tiempo. Por alguna razón, Jehová prefiere regresar a ese punto. A registrar esas normas, esas leyes que se dieron en el monte del Sinaí.
incluyendo Yeshua. Yeshua en Marcos retorna al mismo punto que Moisés lo está haciendo. Está retornando al inicio del discurso. No es ese versículo. Si ustedes ya armaron, ven el rompecabezas. Cuando Yeshua dice, oye Israel, está llevándolos en el tiempo de él al tiempo de Moisés, al inicio de su discurso, que es el que necesitan para ir a poseer la tierra. Los está llevando a ese mismo punto. Es un quantum trip a los días de Moisés. Es profético. No es en vano. No fue palabrería en vana. No. Conectó los puntos. La pregunta es, ¿conectamos nosotros los puntos? Para allá y para acá y para el lado de Yeshua. Moisés está revisando este conjunto de normas, leyes, pactos que ya habían recibido en el monte del Sinaí para fundamentarlos y equiparlos a ellos, a esto. Y por esta razón, aquí ya se aclara por qué tanta gente malinterpreta el significado del libro de Devarim, el nombre que tiene como deuteronomio, la repetición del nomos de la ley, la repetición, que está en la mayoría de casi en todas las libros en español, mal aplicado por la influencia de esta idea. Tiene un nombre, Deuteronomio no quiere decir Devarim. Devarim quiere decir palabras, las palabras del pacto. No la repetición, así, repitámoslo, no. Los está llevando al inicio donde ellos vieron a Dios por primera vez. Dios puso sus pies sobre la tierra en el monte del Sinaí. Y la gloria de Dios se manifestó como nunca, jamás se ha manifestado en ese momento. Entonces, Moisés está sumamente interesado de entregar estas palabras extremadamente necesarias para esta generación, para que las asimile con su corazón y en su mente, para que sean renovadas y las lleven al corazón y conquisten la tierra que Dios les prometió. ¿No es interesante pensar que si Moisés estuviera con nosotros hoy aquí, en nuestros días, nos daría el mismo discurso? En cierta forma lo hizo Juan al escribir Apocalipsis. Ahí están los gigantes. Ahí está todo lo que está sucediendo. Todo está pasando. Déjà vu. Estamos pronto al retorno de Yeshua, quien es el que nos llevará a conquistar la tierra. Y Moisés y Yeshua nos han dado la misma instrucción. Shabbat Shalom.